Entonces ya pudimos paralelizar el map. Ahora si podemos paralelizar el reduce, entonces vamos a ver que hacer map y reduce va a ser muy paralelizable. Entonces, ¿qué es el reduce? Recordemos cuál es la operación reduce. Entonces, había unas operaciones que llamaban fold y reduce. El fold es muy parecido al reduce. La diferencia es que el fold tiene un elemento, un acumulado inicial, y el reduce no tiene un acumulado inicial. Entonces, el fold funciona aún si la lista es vacía porque da el acumulado inicial. El reduce no funciona si la lista es vacía porque el reduce necesita elementos para poder operar. Esa es la única gran diferencia entre el fold y el reduce. De resto es más o menos es lo mismo. Entonces, recuerden, por ejemplo, si yo cogía a una lista y le hacía fold left, el fold estaba o a la izquierda o a la derecha. Y acuérdense que fold left era asociando a la izquierda, fold right asociando a la derecha. Cuando hago el fold sin pensar en eso es porque en general pienso que hacer a la izquierda o a la derecha es lo mismo. Pero no siempre va a pasar eso, vamos a ver. Entonces, fold left lo que hace es, coge primero el acumulado con el elemento primero, luego lo opera eso, el resultado con el segundo, luego opera el resultado con el tercero, y el resultado que lleva lo opera con el último. Y eso es lo que hace el fold left. Si la lista tiene más de un elemento o más. Si la lista no tiene elementos, el fold left da el acumulado. El reduce, si la lista tiene elementos, hace como lo mismo, opera X1 con 2, pero no viene un acumulado, ¿no? Sino que el X1 con el 2 con el 3, hasta que da. Y si la lista era vacía, no funciona, falla. El reduce falla con una lista vacía, porque no tiene qué resultado dar. En cambio, el fold sí da el acumulado. El fold right es lo mismo que el fold left, lo mismo digo solamente que asociando a derecha, es decir, opera el último con Z, con el acumulado, luego el penúltimo con eso, luego el antepenúltimo y luego el primero con eso. Esa es la diferencia, asoció a derecha. Y el fold right de una lista vacía, pues da el acumulado. El reduce right de una lista vacía no existe y de una lista que no es vacía, entonces hace primero los dos últimos, luego opera el penúltimo con los dos últimos y así sucesivamente hasta que opera el primero. O sea, hace una asociación a derecha. Pero el objetivo es el mismo, es como aplicarle una función acumulando las cosas. Solo que si no hay primer acumulado, el reduce no funciona sino con listas que de uno o más elementos. El fold funciona hasta con listas de 0 elementos porque empieza con un acumulado. Por ejemplo, si yo cojo la lista 149 y le hago fold left con acumulado 100 y la operación es sumar, entonces él empieza a sumar 100 más 1, luego le suma 4, luego le suma 9 y da 114. Si le hago fold right, entonces la cosa empieza por el último, suma 9 con 100, luego 4 con 9 con 100 y luego 1 con 4 con 9 con 100 y eso da 114 y el mismo resultado. Si yo hago reduce left, la lista 149, entonces él va a sumar 1 más 4, luego se le suma 9 y da 14. Y si no, si hago el right, asocia a derecha y luego hace las sumas asociando a derecha y da lo mismo. Bien. ¿Qué pasa si uso la operación menos? La operación no es sumar, sino restar. Entonces, cojo 100 menos 1, me da 99, menos 4 me da 95, menos 9 me da 86. Si hago el right, entonces 9 menos 100, que da ya menos 91. 4 menos 91 da 95 y 1 menos 95 da menos 94. O sea, fíjense que aquí ya sí importó si era left o right. ¿Por qué? Porque la operación menos no es asociativa. No es asociativa, no es asociativa. Entonces no da lo mismo asociar a izquierda que asociar a derecha. La operación más sí es asociativa, entonces da lo mismo asociar a izquierda que asociar a derecha. Lo mismo pasa con el reduce left. El reduce left me va a dar 1 menos 4 que da menos 3, menos 9 me da menos 12. Y el reduce right me va a dar 4 menos 9 que da menos 5 y 1 menos menos 5 da 6. Entonces, ¿cuál es la propiedad que tiene la suma que no tiene la resta que garantiza que el resultado es lo mismo si se aplica fold left que fold right? La asociatividad. Entonces, si la operación es asociativa, vamos a poder asociar a cualquier lado. Si la operación no es asociativa, no.
Y entonces no va a dar lo mismo hacer la una que la otra. Una operación binaria se dice asociativa si hacer f de x de f de y z da lo mismo que hacer f de x y con z. Eso significa asociativa. Cuando escribimos la función binaria de forma infija, por ejemplo, a f le ponemos este operador con crucecita, entonces f de x y es decir, x crucecita y, entonces la asociatividad se expresa de esta manera. X crucecita y crucecita z es lo mismo que x crucecita y crucecita z. Eso es lo que significa que una operación sea asociativa. Cuando una operación es asociativa y tengo 4 elementos, por ejemplo, X, Y, Z y W, pues da lo mismo asociar así, da lo mismo asociar así, da lo mismo asociar así, da lo mismo asociar de cualquier manera. O sea, si una operación es asociativa y tengo que operar muchos elementos, yo podría asociarlos de muchas maneras. ¿Cuál es la mejor manera de asociarlos? Es por mitadcitas para que el árbol quede más balanceado. O sea, asociarlos así o asociarlos así. ¿Okay? Yo también podría asociarlo X con Y, con Z, con W y me quedaría un árbol tirado hacia la derecha. Entonces es mejor cuando tengo asociatividad, puedo armar árboles balanceados para armar el cálculo. Y entonces, fíjense, armar el cálculo de todo, de la operación de todo esto es, opere estos dos, tenga el resultado aquí, opere estos dos, tenga el resultado aquí, y luego opere estos dos y tenga el resultado aquí. Hubo una, dos, tres operaciones. Bueno, aquí me faltaría un cuarto para que hubiera el W, el Z con el W. Bueno, entonces, si la operación es asociativa, voy a poder expresar mi expresión de cálculo como un árbol. Y ya sabemos que cuando tenemos árboles, tenemos paralelización fácil. Entonces, la idea que hay aquí es, si usted logra que su estructura de datos sea una estructura de árbol, lo que usted vaya a hacer va a ser más fácil de paralelizar que si no. Y eso lo pueden pensar también para el proyecto. Y aclaro, yo no he desarrollado el proyecto en Scala. Solo lo pensé y dije, está bonito para Scala. Pero no lo he desarrollado yo. Entonces, si viene, profe, pero usted como yo no lo he hecho. Pero tengo ideas, pero no he tenido tiempo de ponerme a hacer. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos reduce en un árbol? O sea, entonces, ¿qué es hacer reduce? Entonces, acuérdense, reduce es hacer esto, ¿cierto? Es operarlas todas con todas. Pero entonces, hacer reduce, si la operación es asociativa y viene en un árbol de expresiones, ¿cómo haría reduce? Entonces, ese es el ejemplo que vamos a mostrar aquí. ¿Cómo haríamos el reduce? Con arbolitos. Entonces, de nuevo, creamos un árbol, una clase de árbol, y las hojas y los nodos. Entonces, las hojas que tienen, las hojas tienen un valor de tipo A. O sea, fíjense que ahora nuestros árboles son de valores, no de arreglos. Las hojas tienen un valor. Y los nodos tienen un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces, cuando a mí me digan haga un reduce de un árbol con esta función, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, si el árbol es una hoja, pues no hay nada que operar, me da la hoja. Pero si el árbol es un nodo que tiene un izquierdo y un derecho, entonces yo me reduzco el hijo izquierdo, reduzco el hijo derecho y luego hago F de los dos resultados. ¿Sí? Eso es hacer reduce de un árbol. Me dicen, haga reduce de este con esta operación. Entonces yo digo, bueno, este es un árbol, entonces hago reduce del izquierdo, reduce del derecho y luego los opero con esta operación. ¿Qué es hacer reduce del izquierdo? Reduce del izquierdo es hacer reduce del izquierdo de este, reduce del derecho y operarlos con esta operación. ¿Y qué es hacer reduce del izquierdo? Ah, como es una hoja, no hay que hacer nada, es X. Eso fue lo que implementamos aquí. Pues, por ejemplo, tengo un nodo, un árbol que tiene un nodo, el hijo izquierdo es una hoja, y el hijo derecho tiene un nodo que tiene el hijo izquierdo 4 y el hijo derecho la hoja 9. Y, por ejemplo, vamos a hacer la resta esa que pusimos allí y vamos a reducir, bueno, vamos a hacer esto, mejor dicho. Siempre pongo los import para que no me olviden. Creo el árbol
y saco el reduce. Luego, aquí creo este árbol, una operación binaria, que es el menos, y, y voy a tratar de reducir. Entonces, ¿cuánto me daría? Entonces, el árbol que hicimos era al nodo izquierdo un 1 y en el nodo derecho un 4 y un 9. Entonces, 4 menos 9 va a dar menos 5 y 1 menos 5 va a dar menos, 1 menos menos 5 va a dar 6, que es el reduce que hicimos aquí. Ese es el reduce secuencial. ¿Cómo haría uno un reduce paralelo? Pues aquí, como tiene f de reduce de a, reduce de no sé qué, pues en paralelo calcula el reduce del uno y el reduce del otro y luego hace f de los resultados. Ese sería el reduce en paralelo. Esa es la ventaja de tener árboles. Una operación que hace con un árbol algo y con otro árbol algo, entonces simplemente hago esto en paralelo y luego hago f de cada uno de los resultados. Ese es el reduce en paralelo. ¿Cierto? Y pues aquí está el reduce y la prueba del resultado en paralelo. Obviamente aquí no estamos viendo tiempos porque el árbol es muy chiquito. Ahorita miramos cómo hacemos con un árbol grande. Listo. Pues basta, nos tocaría inventarnos un árbol grande. Bueno, ese es el reduce en paralelo. ¿Listo? Listo. Y entonces ahora vamos a ver el map reduce como mecanismo de cálculo. Entonces, de la misma manera que definimos el reduce, podemos definir el map sobre árboles. Este es el reduce. Entonces, el map sobre árboles, ¿cómo va a ser? El map sobre un árbol, pues simplemente, si es una hoja, es la hoja, pero aplicado F. Y si es un nodo, entonces haga el map del nodo izquierdo, haga el map del nodo derecho y luego haga el nodo. ¿Cierto? Ese sería el map secuencial. Ese sería el map secuencial. Y si lo quiero hacer en paralelo, pues entonces haría en paralelo este, y luego hago el nodo con los resultados en paralelo. Eh, supongamos que queremos, me gusta más ver aquí que es más claro. Supongamos que queremos coger un árbol de estos y volver una lista. O sea, dado un árbol, conseguirme la lista con los elementos del árbol. Entonces, ¿cuál sería la función natural? Cojo el árbol, si es una hoja, entonces el árbol es la lista con la hoja. Pero si es nodo L con R, entonces me averiguo, vuelvo lista al árbol izquierdo, vuelvo lista al árbol derecho y luego las concateno. Y eso me da la función toList, o sea, la función que me convierte un árbol en lista. ¿Cómo haría eso con map y reduce? Aquí está el map que le estaba diciendo secuencial. Entonces, ¿cómo haría eso con map y reduce? Con map y reduce, yo diría, vea, coja el árbol original y aplíquele la siguiente función. A cada elemento B, vuélvalo una lista. Y luego, con ese árbol que ya es de listas, no de valores, de listas unitarias, haga un reduce que haciendo concatenación de L1 con L2. O sea, el reduce lo que hace es, mejor dicho, voy a dibujar un árbol, voy a dónde lo puedo dibujar, voy a dibujar aquí. Voy a dibujar un árbol. Digamos que aquí abajo hay un, no sé, un 3, un 4, un 8 y un 9. No sé. Y tengo este arbolito con esa colección ahí. Perdón por mi pulso.
Y entonces lo que quiero hacer es convertir este árbol en lista. O sea, quiero hacer algo que coja esto y me devuelva la lista que tiene al 3, al 4, al 8 y al 9. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces ya dijimos, no, pues cojo, si es un nodo, entonces váyase al izquierdo, al derecho y haga lo mismo en este. Y entonces averigüese la lista de este, la lista de este y luego concatenemos. Pero fíjense que hay una manera de hacer esto como con map y con reduce. Y es, pongamos que este señor es la lista que tiene el 3, que este señor es la lista que tiene el 4, que este señor es la lista que tiene el 8, que este señor es la lista que tiene el 9. O sea, le hice un map a este árbol y lo convertí en un map, pero los nodos son listas, no valores. Y ahora aquí hago concatenación. O sea, esto es un árbol para hacer concatenación. O sea, hago reduce con concatenación. Entonces, ¿qué hace ese reduce? Hace esta operación sobre estos dos y me crea la lista 3 4. La lista 3 4. Y hace lo mismo con este y me crea la lista 8 9. Y luego hace lo mismo con estos dos nodos y me crea la lista 3 4 8 9. O sea que hacer la función toList es simplemente hacer una combinación de map con reduce, que es lo que dice aquí. Usted hace un map y convierte el árbol que tenía valores en las hojas en listas de valores y luego hace un reduce con la que concatena todos los nodos. Y eso es el árbol convertido a lista usando map y reduce. ¿Qué ventaja tiene usar map y reduce? Que como map y reduce son paralelizables, entonces esta operación cuando yo la haga con map paralelo y con reduce paralelo va a funcionar más rápido en principio que si la hago sin eso. Entonces, si yo logro, lo que estoy tratando de mostrar con esta transparencia es que si uno logra usar MapReduce como mecanismo de cálculo, tiene una función altamente paralelizable, porque el map es paralelizable y el reduce es paralelizable. ¿Sí? Entonces, si ustedes en sus proyectos logran escribir cosas con map y con reduce, pues eso es paralelizable que si no. Entonces tienen que pensar si pueden escribir cosas del proyecto como combinaciones de map con reduce. Eh,